Bueno, sobre efectos del dextrometorfano del DXM, te recomiendo el vídeo que hice en YouTube sobre drogas disociativas, pues ahí explicaba bien los efectos y tal. Lo que no mencionaba ahí era el tema de la dosis letal, pero bueno, también es algo muy difícil de calcular, como pasa con muchas otras drogas. Al final cada persona es un mundo y en casos en los que no hay tantas sobredosis letales solo de DXM, pues se puede hacer mucho más difícil de calcular, que eso también hay que tenerlo en cuenta, que muy a menudo el DXM se consume en jarabes que tienen también otros principios que también pueden ser peligrosos a dosis altas, entonces también puede ser un poco confuso ver cuando nos encontramos ante una sobredosis de DXM y cuando nos encontramos ante una persona que ha muerto también por mezclarlo con otras cosas. Así como dosis bastante aproximadas, ya te digo que es muy difícil de calcular. Parece que se puede encontrar un caso de una persona que murió consumiendo 1800 miligramos de DXM. Otros autores, en cambio, calculan que haría falta un mínimo de 3500 miligramos para matar a una persona adulta y posiblemente bastante más. Como referencia, la dosis letal en ratas, que eso sí que está un poco más estudiado, suele rondar los 110 miligramos por kilo de peso, más o menos. Si esa dosis letal para ratas fuera posible de traducirla a humanos, si asumimos que ya te digo, es mucho asumir y no tiene por qué ser así, pero si asumimos que la dosis letal para humanos es semejante a la de ratas, pues probablemente harían falta más de 8.000 miligramos para matar a una persona de 70 kilos, ¿no? Haciendo el cálculo. Pero ya te digo, muy difícil de saber. Luego también parece, por ejemplo, que hay otro caso de una persona que entró en coma con solo 720 miligramos de DXM, que luego sobrevivió, sí, pero vamos, que no es que sea una experiencia muy deseable lo de entrar en coma, desde luego. Pues se parece muchísimo tanto en efectos como en potencia. Las dosis también son parecidas a las que se tomarían del SD, pero la duración sí es menor. Lo que es los efectos pues no suelen durar más de 5 horas, de 5 para abajo, vamos, así que menos duración que la LSD. Y luego también se comenta que el viaje es como más llevadero, ¿no? Que es más fácil llevarlo por donde quieres y entonces en ese sentido pues también tiene menos riesgo de ansiedad y de pasarlo mal y de malos viajes que la LSD. Así que yo creo que dentro de lo que cabe no es mala alternativa, pero claro, es una sustancia menos estudiada, ¿no? De la que se sabe menos. Pues lo primero, gracias por la parte de los cumplidos y el apoyo. Y luego, sobre las Happy Cups, pues sin yo haberlas probado, me generan unas cuantas dudas. Y bueno, comento las dudas por aquí por si se puede aprovechar algo de eso, aunque son solo un conjunto de divagaciones que no sé si van a servir para mucho, pero bueno. Lo primero son cápsulas que tienen muchos compuestos y algunos de esos no colocan y yo no tengo ni idea de cómo funcionan. Sobre cosas que no colocan ni de nutrición y así, no entiendo nada. Y estas cápsulas pues suelen tener un poco de eso, ¿no? Tienen tal vitamina que te ayuda a sentir menos cansancio, tal, pues eso no tengo mucha idea de cómo va. Así que ya de primeras tengo ahí un hueco importante de conocimiento, ¿no? Y luego respecto a eso, respecto a que sean una mezcla de muchas cosas distintas, pues también me parece que en parte puede aumentar los riesgos. Al final, cuantas más cosas mezcles, más difícil es de predecir el resultado que va a tener o si vas a tener una alergia alguna concreta o van a hacer una reacción rara o lo que sea. Entonces, en ese sentido, que sean una mezcla de tantas cosas distintas, me parece que aumenta un poco los peligros, pero por otro lado, es verdad que no parecen tener ningún componente realmente peligroso, o sea, parecen lo bastante bien pensadas,
como para que no supongan problemas graves a la salud. O sea, no parece que esas cápsulas puedan poner a alguien en un riesgo real de sobredosis o de algo por el estilo. Así que en ese sentido ni tan mal. Y supongo que aunque mezclar tantas cosas distintas aumenta los peligros, pues no estamos hablando realmente de peligros graves en la mayoría de los casos. No parecen sustancias nada peligrosas, vamos. Pero eso nos lleva también a otro tema y es cómo de atractivos son sus efectos. O sea, al final siendo una mezcla de cosas que no colocan mucho en dosis muy pequeñas y de vitaminas y así, pues creo que tampoco se pueden esperar algunos efectos absolutamente espectaculares. Bueno, he visto que alguna, por ejemplo, si tiene LSA y así, o Kratom, Cana creo que también tenía una, ¿no? Bueno, tienen compuestos que en dosis suficientes sí pueden tener efectos notables, pero vamos que parece que en estas cápsulas son dosis realmente muy pequeñitas. Así que, bueno, pues está un poco... Hay cierto equilibrio ahí, ¿no? Creo que son cosas poco peligrosas, pero que también colocan bastante poco. Pero bueno, experiencias positivas parece haber. O sea, bueno, eso ya habrás visto tú, seguramente ya habrás leído en la propia web los testimonios que deja la gente y parece que hay gente que las ha encontrado interesantes, así que bueno, podrían tener su punto, sí. Pues a ver, si los permisos de mi micrófono funcionan como deberían y no vuelvo a subir un vídeo en el que pase un rato hablando para que no se me oiga nada, pues lo que quería decir era que para estas cosas tenemos que tener un poco en cuenta lo típico del triángulo de Zimberg. Es decir, que para entender cómo funciona una droga, además de la propia droga, hay que entender a la persona que la está tomando y el contexto en el que la está tomando. Y dependiendo de eso va a afectar de una forma u otra. En el caso del TDAH, lo que nos encontramos, los estudios nos muestran que estadísticamente la gente que tiene TDAH tiene niveles de dopamina y noradrenalina más bajos que la gente que no los tiene. Esto es solo una diferencia estadística que se puede ver haciendo escáneres cerebrales, pero no es determinante. Quiero decir, nadie puede en base a un escáner cerebral decir esta persona tiene TDAH o esta no la tiene, y la diferencia entre TDAH y no se sigue trazando por criterios subjetivos, por un consenso entre profesionales que han dicho pues estas conductas son TDAH y estas no las son. Entonces, bueno, quiero aclarar esto para que tampoco exageremos la importancia ni saquemos conclusiones precipitadas de estos estudios, ¿no? Pero en base a esto, en base a estas diferencias, aunque sean estadísticas y aunque haya excepciones y no sean determinantes, pues lo que quizá podemos suponer es que la anfetamina, al ser una droga que aumenta los niveles de dopamina y de noradrenalina, a las personas que no tienen TDAH les causa un efecto más estimulante porque aumenta los niveles de estos neurotransmisores por encima de lo normal, digamos, para la vida cotidiana, de los niveles que se suelen ver en las actividades normales de la vida cotidiana, y es posible que a la gente con TDAH pues lo que haga en cambio sea aumentarle estos niveles hasta el punto de igualarlos con el común de los niveles de estos neurotransmisores en quienes no tienen TDAH. Entonces, en ese sentido, pues sí podría funcionar de forma distinta y podría ser que a las personas que no tienen TDAH la anfeta les cause un efecto estimulante más fuerte y a las personas que tienen TDAH más bien las enfoquen un poco hacia los niveles típicos para realizar actividades de la vida cotidiana en quienes no tienen TDAH. De todas formas, como digo, el contexto cuenta y el uso que se le quiera dar a una sustancia cuenta. Y las personas que no tienen TDAH, si quieren usar anfetamina u otras sustancias estimulantes para aumentar la concentración, para aumentar la atención, también pueden tener ese uso, sí.
A mí me gustó bastante. A ver, también la vi pues en una época que, no sé, estaba apareciendo mi interés por las drogas, pues yo que sé, que tendría 15 años o así, y claro, solo por la temática de la peli y las cosas que cuenta, pues ya me gustó. Y hay muchas cosas que no recuerdo porque desde entonces no la he vuelto a ver entera. Sí he vuelto a ver alguna escena suelta y así, pero la recuerdo como algo que me gustó, sí. Hunter Thompson, bueno, y Oscar Z. Costa también eran gente bastante curiosa e interesante. Y eso, no es una peli para quien busque algo con un argumento, porque es solo una paja mental de un periodista y un abogado tomando drogas en Las Vegas, pero yo creo que quedó algo interesante y también pues captando como bien ese desencanto, ¿no? Esas reflexiones que hace sobre cómo en los 60 se vivió una época de experimentación brutal y de libertad brutal que parecía que iba a triunfar y parecía que iba a ser ya así el mundo para siempre, pero en cuestión de unos años eso se fue a la mierda y se quedó en prácticamente nada. Y creo que es interesante, lo refleja bastante bien y de una forma entretenida. Ahora, para aprender sobre drogas, probablemente Hunter Thompson no era la mejor fuente, la verdad. O sea, algunas cosas en cambio sí que las explica bien. Por ejemplo, la descripción del éter dietílico es como rapidita, muy visual, muy clara y muy precisa. O sea, lo cuenta bastante bien. Pero es un tío al que le gustaba bastante inventarse cosas y lo reconocía abiertamente. O sea, eso era lo que él entendía por periodismo. O sea, llegó a cosas como inventarse que un político tomaba ibogaína y sin más, solo para joderle, y reconocía abiertamente después que se lo había inventado. Pero eso no es una fuente muy fiable. De vez en cuando se pegaba tremendas inventadas y bueno, de hecho en Miedo y Asco en Las Vegas también. En Miedo y Asco en Las Vegas lo que cuenta sobre el adrenocromo, pues no creo que él mismo se lo creyera. Yo creo que se lo inventó. Si se lo creía, pues yo creo que se estaba creyendo el invento de otra persona, pero vamos, yo creo que se lo inventó él mismo para darle gracia a la narración porque solía hacer esas cosas.